Marzo de 1945. A orillas del Rin, Alemania Occidental. El general Alfred Jodl observaba el mapa con una frialdad calculada. Delante de él, la línea azul del río parecía sólida como un muro. Los informes eran claros. Ningún puente resistiría los bombardeos aliados. Ningún buque improvisado pudo resistir el fuego cruzado de la artillería alemana. Para Jodl, y para gran parte del alto mando de la Wehrmacht, el Rin siguió siendo lo que siempre había sido, la última frontera inviolable de la patria. Pero esa creencia estaba a punto de ser aplastada, no por tanques, no por las divisiones aerotransportadas, y no por alguna arma secreta nueva. La destrucción del mito vendría en ruedas, y flotaría. Mientras los generales alemanes mantenían su fe en la geografía y la doctrina, Estados Unidos se preparaba para superar el mayor obstáculo natural de Europa, con camiones que sabían nadar. El DUKW, un vehículo anfibio aparentemente ingenuo, ridiculizado como un juguete logístico, estaba a punto de demostrar que la guerra moderna no se ganaba con trincheras, sino con innovación, volumen y pura movilidad. Este vídeo reconstruye el día en que el Rin dejó de ser un río y se convirtió en una carretera, y cómo la arrogancia de quienes ignoraban un camión se convirtió en rendición colectiva. Pero antes de profundizar en este giro histórico, hay una estadística que resume lo absurdo táctico de esta operación. Entre el 23 y el 26 de marzo de 1945, los aliados cruzaron el Rin con más de 15.000 soldados, 1.200 vehículos y unas 3.000 toneladas de suministros, sin construir ni un solo puente. Ningún ataque aéreo masivo despejó el camino. Ningún coloso de acero rompió las defensas. Solo una flota de camiones anfibios feos y infravalorados que simplemente se lanzaron directamente al agua y emergieron al otro lado como si el río no existiera. Para los generales alemanes, eso no tenía sentido. Para la doctrina, no había explicación. Y para los historiadores, allí nació un nuevo paradigma. Si valoras la historia real, basada en la ingeniería, la logística y las consecuencias humanas, considera dejar el caso y suscribirte. Esto ayuda a este canal a seguir sacando a la luz los episodios que la arrogancia intentó enterrar. Durante siglos, el Rin fue más que un río. Era un símbolo, un escudo y una sentencia. Desde la época del Imperio Romano, los generales han tratado sus márgenes como el límite final entre la civilización y el caos. Napoleón lo cruzó con gloria, pero incluso él lo reconoció. Mantenerse al día más allá del Rin era otra historia. En 1945, los generales de la Wehrmacht heredaron esta visión. Para ellos, el Rin no era solo una línea azul en el mapa. Era un muro natural, invencible a cualquier fuerza que intentara cruzarlo contra el fuego cruzado. En las escuelas militares alemanas, los manuales tácticos describían el río como un obstáculo definitivo. Las simulaciones previas a la guerra de 1939 detallaban decenas de escenarios, todos basados en la premisa de que cualquier intento de cruzar solo sería posible con la construcción de puentes fuertemente diseñados, bajo cobertura aérea y con grandes pérdidas. Ningún plan prevía lo que estaba por venir. En su confianza doctrinal, el alto mando alemán creía que había transformado el Rin en una fortaleza líquida. Pero este bastión ya estaba condenado. No por falta de armas, sino por un exceso de fe en el pasado. Mientras tanto, la maquinaria industrial estadounidense funcionaba a un ritmo que Europa ni siquiera podía seguir. Para 1944, solo Estados Unidos había producido más vehículos militares que Alemania, Italia y Japón juntos. Entre estos vehículos había DUKWs, una categoría tan inusual que muchos analistas de inteligencia del eje la clasificaron como provisional o experimental. Error fatal. Los estadounidenses no solo diseñaron, probaron y aprobaron el DUKW en menos de 2 meses, sino que produjeron más de 21.000 unidades entre 1942 y 1945. Lo que los estrategas alemanes llamaron un vehículo de playa, se convertiría en pocos meses en el terror silencioso de las costas europeas. El concepto era sencillo, un camión 6x6 basado en la plataforma del ya fiable CCKW, pero con casco hermético, hélice trasera y la capacidad de navegar por ríos y mares moderados con sorprendente estabilidad. Lo que parecía una improvisación era, en realidad,
el producto de una mentalidad nacional orientada a la adaptación y la movilidad en cualquier entorno. Y era precisamente esa mentalidad la que a Alemania le faltaba. Para el Estado Mayor alemán, la ingeniería era sinónimo de precisión absoluta, no de adaptación continua. La doctrina defensiva alemana se basaba en líneas predecibles. Se iban a utilizar barreras naturales como plataformas de resistencia, y las orillas del Rin fueron minadas, fortificadas y vigiladas día y noche. Sin embargo, todo esto se basaba en una suposición, que el enemigo actuaría como siempre lo ha sido, que intentaría cruzar con puentes flotantes, que buscaría un punto estrecho. Eso dependería de la ingeniería de campo y los ataques frontales. No había lugar para un escenario en el que el enemigo no construyera nada. Solo cruza, con ruedas y hélices. La producción industrial estadounidense no solo superó a la de Alemania, funcionaba con una lógica diferente. Mientras Berlín invertía en armas cada vez más especializadas, Estados Unidos se estandarizó, integró y escaló. ¿El resultado? Una línea de suministro móvil que prescindía de rutas fijas. En 1944, los estadounidenses producían, de media, 50.000 vehículos militares al mes frente a menos de 8.000 en Alemania. Esto incluye tanques, jeeps, camiones, tractores y vehículos anfibios, una proporción superior a 6-1. Esta cifra por sí sola explica por qué, en el campo de batalla, Alemania no luchaba contra otra nación, sino contra un sistema de producción. Si esta estadística te sorprendió, escribe en los comentarios. La logística gana, porque la verdad es que ganó. El alto mando alemán ignoró la transformación de la guerra. Veía la mecanización como una herramienta de combate, no como una herramienta de suministro. Subestimó el impacto de una retaguardia capaz de alimentar el frente en tiempo real, sin depender de rutas predefinidas. Y eso es exactamente lo que DKWB destruyó, la lógica lineal de la guerra. Los generales esperaban el sonido de los tractores construyendo puentes bajo el estallido de las ametralladoras. En cambio, oyeron el motor de un camión, saliendo del agua. Algunos pensaban que era un nuevo tipo de lancha rápida, otros que era un truco de camuflaje. Pero cuando los vehículos comenzaron a descargar infantería directamente en las aldeas traseras, la incredulidad se transformó en desesperación. Informes interceptados tras la guerra muestran el choque doctrinal. En una emisión de radio desde el sector occidental de Remagen, un capitán alemán envía el siguiente mensaje. El enemigo ha surgido tras nuestra línea de minas. No se ven puentes. ¿Estarían volando? La ironía era absoluta. No volaron. Simplemente ignoraron las rutas planeadas. El enemigo había predicho el río, pero no lo que le pasó. El DKW no era un arma de ataque. Fue una negación táctica. Una anulación total de la lógica defensiva. Cuando docenas, luego cientos, luego miles de estos vehículos comenzaron a operar como si el agua fuera tierra firme, los cimientos de toda la defensa occidental se derrumbaron sin combate directo. Esta rigidez doctrinal, junto con la fe inquebrantable en la invulnerabilidad del Rin, creó el terreno perfecto para la sorpresa total. Los defensores estaban listos para contener a las divisiones blindadas, pero no estaban preparados para enfrentarse a una línea de suministro que apareció directamente dentro de Alemania, sin aviso, sin carretera, sin puente. Lo que ocurrió después no fue una ruptura violenta, era una erosión de la lógica, y cuando la lógica colapsa, no hay trinchera que pueda salvarla. En la siguiente parte, el impacto de esta ceguera estratégica comienza a manifestarse de forma más directa. Vamos a sumergirnos en las sombras de la inteligencia militar alemana y descubrir cómo se leían, ignoraban y, en última instancia, se olvidaban los informes sobre los DUKs, hasta que fue demasiado tarde. La falla no solo estaba en las orillas del Rin, comenzó mucho antes, en las oscuras cámaras de la inteligencia alemana. Archivos capturados por el ejército estadounidense tras la rendición nazi revelaron varios informes técnicos que citaban brevemente al DKW. La descripción era seca, casi sarcástica. Vehículo utilitario, adecuado para desembarcos costeros ligeros, sin valor táctico a profundidad terrestre. Para los analistas de Abwehr y Fremde Heere West, la lógica era sencilla. DKW era útil en playas, no en ríos continentales. El vehículo fue clasificado como una anomalía anfibia, incapaz de operar bajo fuego,
de cruzar corrientes fuertes o de ofrecer alguna ventaja ofensiva. No se mencionó que se produjera en masa, ni el creciente número de unidades operativas observadas en Normandía, Italia o el norte de África. Los alemanes conocían la existencia del Duca-UAV, pero no sabían de qué era capaz. Y peor aún, no sabían que era solo la punta visible de un sistema logístico que era más amplio, integrado y rápido que cualquier cosa a la que se hubieran enfrentado. Esta miopía no fue accidental. Fue una consecuencia directa de la doctrina de inteligencia alemana, diseñada para analizar amenazas convencionales y predecibles. La metodología se basaba en la observación de blindados, formaciones tácticas, posiciones de artillería y la interceptación de órdenes y comunicaciones. No existían herramientas doctrinales para interpretar la logística como un arma ofensiva, y por eso Duca-UAV era invisible. No porque esté camuflada, sino porque está fuera de la lógica de amenaza de la guerra europea tradicional. Mientras tanto, el Departamento de Guerra de EEUU operaba con una visión clara. La inteligencia estadounidense alimentaba las áreas de ingeniería, suministros y producción. Los datos del campo de batalla se realimentaron en la industria. Alemania espía a los tanques. Estados Unidos espiaba cuellos de botella. Uno de los memorandos estadounidenses de 1944 resume la mentalidad con una frase brutal: si puedes llevar un rifle, tómalo. Si puedes llevar un rifle y comida, tómalo. Si puedes coger eso sin necesidad de puente, has ganado. La producción de Duca-UAV creció a un ritmo casi absurdo. Solo entre enero y junio de 1944 se fabricaron más de 7.000 unidades. La logística estadounidense se basaba en la redundancia. Si caía un puente, había otro. Si la carretera se destruía, había otro eje. Y si todo acceso fallaba, el río se convertía en el camino. El Duca-UAV, en este contexto, no era un lujo, era plan B, C, D y E al mismo tiempo. Pero este pensamiento simplemente no existía en el bando alemán. La guerra, para ellos, era una ecuación en la que cada variable debía ser controlada, medida y aplicada con precisión. La improvisación era enemiga de la doctrina, y era esa rigidez la que les impedía ver lo obvio. Documentos encontrados en el Archivo Militar Federal de Friburgo, fechados en enero de 1945, muestran una breve preocupación por la presencia de vehículos estadounidenses capaces de operar sobre el agua. Pero el informe es categórico. Uso limitado. Impacto insignificante en las operaciones terrestres. Este desprecio no era solo técnico, era cultural. El ingeniero alemán vio en el Duca-UAV una aberración estética. Demasiado alto, demasiado expuesto, ineficiente como camión y frágil como un barco. Pero la estética nunca fue un criterio relevante en la guerra. Eficiencia, sí. Y en esto, el Duca-UAV era soberano. Podría operar en playas, ríos, lagos, pantanos y nieve poco profunda. Podía descargar tropas, munición, comida, evacuar a los heridos, remolcar lanchas, instalar puentes temporales y, sobre todo, ignorar por completo la infraestructura destruida por la guerra. Donde los Panzers veían barro, el Duca-UAV por carretera. Este abismo de percepción solo se profundizó con el tiempo. Mientras la inteligencia alemana aún intentaba entender cómo avanzaban las divisiones estadounidenses tan rápido incluso sin controlar puentes o vías principales, los Duca-UAV operaban sin interrupción, conectando barcos con aldeas, camiones con campos de batalla, tropas con suministros. En una guerra de líneas eran puntos de movimiento. En una guerra de resistencia eran desvíos con un motor. Y esto nunca entró en los cálculos alemanes. El impacto de este fracaso se sintió en toda la línea defensiva del Rin. Cuando surgieron los primeros Duca-UAV, no fueron reconocidos como una amenaza. Algunos observadores pensaron que eran barcos improvisados, otros que eran vehículos ligeros remolcados. Ningún comandante en el campo creía que pudiera transportar artillería ligera, equipar infantería y aún así regresar con heridos. Es en este punto cuando la tragedia alemana se revela de forma burda. No fue solo un fallo informativo, fue un fracaso de imaginación. No podían defender lo que no podían concebir. Y cuando los Duca-UAV empezaron a multiplicarse en el horizonte, ya era demasiado tarde. En pocos días, los aliados establecieron no una, sino varias cabezas de puentes simultáneas, operadas por vehículos que zigzagueaban dentro y fuera del agua sin depender de la ingeniería pesada.
Era como luchar contra un enemigo que aparece bajo el río. Entre los documentos más simbólicos capturados tras la guerra se encuentra una carta enviada por un oficial de las SS al mando regional en Düsseldorf. En él, afirma: el enemigo ahora usa camiones barco. Nuestras minas se colocaron en los puentes. Ya no hay puentes. La frase resume no solo la desesperación táctica, sino el completo colapso de la lógica militar en la que Alemania ha apostado su supervivencia. El Rin, como obstáculo natural, seguía allí, pero ahora era irrelevante. Los estadounidenses no habían cruzado el río, simplemente ignoraron su existencia. En el siguiente capítulo, volvemos al principio, a los orígenes. Revelaremos cómo comenzó la creación de DUKW, no en un laboratorio, sino en una emergencia civil, y cómo, en solo 38 días, una idea descartada se convirtió en el engranaje de una victoria, porque antes de derrotar a los ejércitos, los estadounidenses aprendían a derrotar el tiempo. El DUKW no nació en los campos europeos ni en las mesas de dibujo de los generales. Nació en una playa de Estados Unidos, donde una carga vital encalló en un banco de arena, y no existía ningún medio de transporte que pudiera superar la transición entre el mar y la tierra. El año era 1942. La guerra avanzaba y el esfuerzo logístico estadounidense llevaba sus límites. Un oficial del ejército, al observar la falla de un camión atascado frente a la costa de Massachusetts, hizo una pregunta sencilla: ¿por qué no construimos un camión que pueda flotar? La propuesta fue remitida a Ford, que la rechazó, calificando la idea de poco práctica, pero General Motors aceptó el reto, y en menos de 38 días, el primer prototipo estaba navegando. No había tiempo para refinamientos estéticos, ni para diseños elaborados. Era una caja funcional con ruedas, pero funcionó. Estados Unidos no intentaba construir el vehículo perfecto, intentaba resolver el problema. El diseño recibió su nombre de las iniciales de su código militar: D de 1942, U de utilidad, K de tracción a las 6 ruedas y W de 2 ruedas traseras dobles. DUKW. Pero pronto se ganó un apodo cariñoso e irónico: Pato. El Pato. La apariencia reforzaba la burla: alto, torpe, con una línea de casco que recordaba a una lancha hinchable. Los soldados que lo vieron por primera vez se rieron. Los ingenieros lo dudaban, y los generales no lo entendían. Pero en el fondo, DUKW era la representación más pura de la mentalidad estadounidense. Si algo es necesario, haz que funcione. No importa cómo se vea. Entre los técnicos, se convirtió en el símbolo de una nueva era de movilidad militar. Una era en la que uno no preguntaba si era posible, sino cuánto tiempo llevaría a lograrlo. El DUKW se construyó sobre la ya probada plataforma de camiones CCKW, el legendario Deuce and a Half. Esto significaba que ya existían miles de piezas de repuesto. GM solo lo envolvió con un casco sellado, instaló una hélice accionada por la propia transmisión y un timón integrado en el volante. Todo era sencillo. Todo se reutilizó. Un sistema automático permitía inflar y desinflar los neumáticos mientras conducías, adaptándose instantáneamente al terreno: arena, barro, hormigón, grava, una característica que ni siquiera los tanques de la época tenían. Y era lo suficientemente ligera como para ser izada por grúas o transportada por buques de carga ordinarios. En resumen, era el vehículo adecuado, en el momento adecuado, y estaba hecho para cualquier terreno, incluidos aquellos que Alemania consideraba insuperables. La producción comenzó casi de inmediato. Mientras el eje invirtió años y recursos valiosos en desarrollar armas de precisión como los cohetes B-2 o tanques pesados como el Tiger II, Estados Unidos optó por la cantidad funcional. Y en el caso de DUKW, esta elección fue la correcta. En lugar de construir un buque especializado para cada función, los ingenieros crearon un sistema logístico móvil que podía adaptarse en el terreno. Bastaba con instalar soportes, cajas de munición, equipo médico o armas ligeras. El mismo vehículo podía abastecer la línea del frente por la mañana y evacuar a los heridos por la tarde. Era movilidad con propósito. Fue ingeniería con urgencia. Alemania simplemente no entendía este tipo de guerra. Para los ingenieros del Tercer Reich, la innovación era sinónimo de complejidad técnica. Los diseños se detallaron al extremo. Se construyeron en talleres especializados
y se probaron bajo estándares cuasi científicos. Cada pieza era única, cada vehículo blindado, un monumento de acero y precisión. Pero la guerra ya no recompensaba al genio individual. Favorecía al sistema que entregaba más rápido y en cualquier condición. Y en ese momento, DUK-W era imbatible. En operaciones anfibias, eliminó el proceso laborioso de descargar barcos, trasladar la carga a la playa y luego volver a desplegarse. Salía del barco directamente a tierra. Y desde allí al combate, a la carretera o al hospital. Cada minuto ahorrado era una vida salvada o un avance garantizado. Y en la guerra moderna, el tiempo era el nuevo territorio. Aún así, los alemanes siguieron ignorándole. La inteligencia lo clasificó como secundario. Los informes lo calificaron como no amenazante. Y la doctrina nunca ha revisado sus premisas. Pero tras bambalinas de la guerra, los DUK-Ws eran los fantasmas que se movían entre campos de batalla, sosteniendo divisiones enteras con su silenciosa movilidad. No eran gloriosos, no imprimían carteles, no participaron en los desfiles, pero sin ellos, el avance aliado simplemente se detendría. Cruzaron ríos, mares, destruyeron puertos, inundaron ciudades, y donde terminaban los caminos comenzaban. La ingeniería estadounidense entendió antes que nadie que ganar la guerra no era solo atacar, sino mantener el ataque. Asegurarse de que el soldado tuviera comida, munición, comunicación y rescate. DUK-W fue la respuesta más sencilla y poderosa a este desafío. Y como cualquier solución sencilla, fue ignorada por quienes esperaban un genio con uniformes de gala. Pero en el campo, entre el barro y el acero, era el pato quien decidía el ritmo del avance. El propio general Patton, conocido por su desprecio hacia las tecnologías que no involucraban tanques, admitió una vez, al ver un convoy de DUK-W operando bajo fuego ligero: parecen idiotas, pero nunca he visto a unos idiotas tan útiles. Esa era la naturaleza de Duk, parecer ridículo. Y funcionan perfectamente. Mientras el enemigo reía, él cruzó. Mientras la defensa esperaba un ataque frontal, él llegó por el flanco. Mientras un ingeniero con un puente portátil esperaba, llegó un camión flotante. En la siguiente parte, esta lógica de producción en masa encuentra su contraparte. Comparemos la forma en que Estados Unidos construyó la movilidad con la forma en que Alemania intentó preservar su prestigio. ¿Y por qué? Frente a la línea de montaje, incluso el tanque más avanzado se vuelve irrelevante cuando no hay carretera, ni suministro, o simplemente una forma de cruzar el río. Para 1945, la guerra ya no era un duelo de héroes, sino de sistemas. Y pocos enfrentamientos han sido tan simbólicos como el que ocurrió entre dos formas de pensar, construir y sostener un ejército. Por un lado, Alemania apostó por la ingeniería de élite, un modo de producción casi artesanal, donde cada vehículo se trataba como una obra maestra. Tanques como el Tiger I o el Königstiger eran realmente impresionantes. Blindaje grueso, cañones de alta precisión, sistemas complejos de suspensión y visión. Pero para cada unidad lista para el campo se necesitaban cientos de trabajadores, meses de producción y una delicada cadena de piezas específicas. El mantenimiento, en el campo, era una pesadilla. Romper una oruga o perder el embrague significaba días de inactividad, si es que había piezas. Al otro lado del océano, la filosofía estadounidense era diametralmente opuesta. Estados Unidos no buscaba la excelencia unitaria, sino la supremacía sistémica. Un vehículo no tenía que ser perfecto, tenía que funcionar, ser producido en masa y operar en cualquier escenario con un mantenimiento mínimo. El DUK-W representaba esta mentalidad en su forma más pura. Se basaba en el chasis del camión CCKW, el más utilizado por los aliados. Sus piezas eran intercambiables. Su motor era estándar. Su casco era sencillo pero funcional. La lógica era clara. Si se rompe, arréglalo. Si no puedes arreglarlo, cámbiala. Pero nunca parar. Mientras Alemania invertía meses y escasos recursos en vehículos como el LWS, un transporte anfibio limitado y complejo con menos de 10 unidades al mes, Estados Unidos estaba fabricando cientos de DUK-W. En velocidad, escala y flexibilidad, Detroit superó cualquier comparación. General Motors, con su parque industrial adaptado para la guerra, pudo entregar más de 1,000 DUK-Ws al mes. Y no solo producía,
Entrenaba a los operadores, distribuía repuestos, integraba el sistema logístico en la planificación de combate. Fue una guerra impulsada por hojas de cálculo, calendarios y cintas de montaje. Pero sobre todo, fue una guerra que priorizó el campo. Nada estaba hecho para parecer impresionante. Estaba hecho para llegar, trabajar y repetirse. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Alemania tenía conocimientos técnicos, recursos humanos formados e incluso proyectos similares a DUKW. Pero su cultura militar no le permitía renunciar a la perfección. Todo necesitaba excelencia táctica, diseño imponente e ingeniería de vanguardia. Y fue precisamente esta búsqueda de lo impecable lo que la hizo vulnerable. Mientras los alemanes desmontaban y reensamblaban prototipos de tanques experimentales, los estadounidenses ya habían cruzado océanos con vehículos que ni siquiera sabían que existían. Si te gusta desentrañar estos hechos y entender cómo las decisiones industriales han cambiado el curso de la historia, muestra tu apoyo. Dale a me gusta a este vídeo y suscríbete. Esto nos permite seguir sacando a la luz los detalles que los libros ignoran y que han definido el mundo moderno. El DUKW no tenía por qué ser más resistente que un tanque. Tenía que ser fiable. Y su fortaleza no estaba en la armadura, sino en la cadena de suministro. Podía repararse con herramientas ordinarias, por conductores entrenados en unas pocas semanas. Sus operadores aprendieron a navegar, dirigir, ajustar la presión de los neumáticos y cuidar la estructura, todo ello en programas de formación estandarizados. En comparación, mantener un vehículo blindado alemán requería especialistas. Y aún así, la tasa de fallos mecánicos era alta. Muchos Panzer fueron abandonados simplemente porque se quedaron sin piezas o combustible. El DUKW, por su parte, operaba con combustible estándar, piezas sencillas y autonomía para navegar hasta 80 kilómetros en aguas tranquilas, suficiente para cruzar cualquier barrera fluvial europea sin apoyo externo. Esta diferencia filosófica tuvo consecuencias tácticas. Cuando los aliados avanzaron, pudieron construir líneas de suministro móviles. Los Duks seguían el avance de las divisiones de tanques e infantería como si formaran parte de tierra. Transportaban munición, raciones, radios, generadores, incluso pequeños cañones. Y cuando un puente fue destruido, que los alemanes hicieron sistemáticamente, los DUKW simplemente atravesaron el agua, como si nada hubiera pasado. Sin pausa, no hay redirecciones, sin vulnerabilidad. Era como luchar contra un ejército con el camino sobre los hombros. Los ingenieros aliados llamaron a esto movilidad total integrada. Era la idea de que cada pieza de guerra debía operar en función de la otra. Tanques protegidos, infantería posicionada, logística abastecida de combustible y vehículos como el DUKW mantenían el flujo constante en cualquier terreno. Alemania, en cambio, separó estas esferas. La logística era de retaguardia, aislada, dependiente de ferrocarriles y camiones comunes. Esto funcionó hasta cierto punto. Pero en una guerra móvil, con frentes inestables y objetivos móviles, la capacidad de adaptación se volvió letal. Y eso es exactamente lo que ofreció DUKW. Libertad geográfica. Un dato final revela el impacto de esta elección. Al final de la guerra, Estados Unidos había producido aproximadamente 2,4 millones de vehículos militares. Alemania, poco más de 330,000. Incluso con dispositivos superiores en algunas categorías, el eje simplemente no pudo sostener su propio frente. El DUKW no ganó la guerra por sí solo, pero ayudó a evitar que se detuviera. Convirtió los obstáculos naturales en detalles logísticos. Hizo que la geografía quedara obsoleta. Y en el Rin, donde los alemanes apostaban todas sus fichas a la naturaleza, esta diferencia quedó al descubierto como nunca antes. En la siguiente parte, veremos cómo, mientras los alemanes vigilaban los puentes, los estadounidenses simplemente los ignoraban. Y el Rin, hasta entonces considerado un muro impenetrable, se convirtió en otro río más cruzado por camiones flotantes. Porque cuando la línea del frente se suministra directamente desde la retaguardia, la resistencia ya no tiene sentido. En la noche del 23 de marzo de 1945, las orillas del Rin quedaron sumidas en un silencio antinatural. Las tropas alemanas observaban el otro lado del río con nerviosismo contenido, esperando lo inevitable. Durante días, los informes hablaban de acumulaciones de tropas, vehículos aparcados fuera de la línea de visión,
movimientos demasiado sutiles para indicar un ataque convencional. Pero no llegó nada. Ningún ingeniero construyó puentes. No se oye el sonido metálico de estructuras flotantes ensamblándose. Y entonces, a medianoche, llegó el trueno. Más de 4.000 cañones aliados abrieron fuego al unísono. Artillería pesada, cohetes, morteros, lanzadores automáticos. Todo sincronizado para colapsar la orilla este del Rin en una cortina de fuego y polvo. Fue el mayor bombardeo de saturación desde la invasión de Normandía. Pero este espectáculo solo era la distracción. Mientras los ojos alemanes se dirigían a las explosiones, algo inusual ocurría más al sur, lejos del foco principal. Camiones entraban en el agua. No fueron remolcados. No esperaban ferries. Eran los DKWs. Moviéndose en silencio, en formación, con los faros protegidos y las hélices encendidas, se lanzaron al Rin como si fuera una carretera. Cada uno transportaba soldados, munición, radios, equipo ligero de ingeniería y suficientes suministros para sostener una cabeza de puente durante horas. No hubo olas dramáticas ni embarques apresurados. Los camiones simplemente se dirigieron al río y flotó. El cruce había comenzado y Alemania no tenía ni idea. No hubo alerta aérea. No hay señales de ataque naval, porque no fue un ataque convencional. Fue un avance por negación. Los estadounidenses negaron a Alemania el privilegio de dictar cómo se libraría la guerra. Por parte alemana, las patrullas escucharon el bombardeo y esperaron a que el humo se disipara para identificar los puentes. Pero nunca llegaron puentes. Cuando los primeros DKW alcanzaron la orilla este, no hubo un enfrentamiento inmediato. No iban a ir al frente. Aterrizaban detrás de ella. En aldeas pequeñas, carreteras secundarias, puntos donde la resistencia era simbólica. A diferencia de desembarcos anteriores como Anzio o Salerno, donde las tropas descendían de buques bajo intenso fuego y a menudo se retiraban, en el Rin no existía tal opción. No hubo giro del barco. Los DKWs eran unidireccionales. Fueron, desembarcaron y ya estaban en el corazón de Alemania. Ya no había margen seguro. No había más tiempo para reaccionar. Esta operación, coordinada con precisión quirúrgica, implicó la cruzación del Rin de más de 1.200 vehículos en menos de 72 horas. Muchos de ellos eran DKWs. Los ingenieros aliados habían identificado tramos del río con corrientes moderadas y orillas accesibles, donde el terreno firme permitía a los vehículos entrar y salir sin necesidad de estructuras adicionales. Era la antítesis de la doctrina del cruce. No hubo obras, no hubo espera, solo ejecución. Los alemanes reaccionaron con retraso. Cuando los puestos informaron de la presencia de vehículos tras la línea del frente, la información sonó absurda. Un oficial de la 55ª División Panzergrenadier señaló: enemigo presente al sur. No se identificaron puentes. Probable infiltración de paracaidistas. Pero no eran paracaidistas. Eran soldados que atravesaban el agua, guiados por conductores entrenados para navegar ríos como si cruzaran una avenida. Este fracaso de reconocimiento creó un vacío de mando. Las unidades alemanas comenzaron a retirarse o a reposicionarse en direcciones equivocadas, intentando proteger rutas que ya habían sido superadas. Y mientras intentaban contener el avance en el eje principal, los DKWs abrieron nuevos ejes por todos los lados. Era como intentar apagar un incendio con los ojos vendados. El DKW no solo cruzó el Rin, lo borró del mapa de estrategia. En cuestión de horas, la geografía fue redibujada. Lo que era una barrera se ha convertido en un atajo. Lo que era defensa se convirtió en una trampa. Las divisiones americanas que cruzaron en camión llegaron ya abastecidas, comunicadas y con suficiente potencia de fuego para mantener posiciones. Los trenes eran continuos. Un DKW estaba saliendo del agua. Otro ya estaba saliendo. La logística no se interrumpió en ningún momento. Esta continuidad rompió el ritmo de la respuesta alemana. No hubo tiempo para organizar contraataques, reposicionar blindados o establecer nuevas líneas. El enemigo estaba detrás de la línea y sigue avanzando. Un detalle refuerza la magnitud de la operación. Incluso con todo el movimiento nocturno, menos del 3% de los DKW utilizados se perdieron en el cruce. La mayoría por fallos técnicos o varamientos, no por acción enemiga. La eficiencia era casi quirúrgica.
Fue el triunfo absoluto de la simplicidad funcional sobre la expectativa doctrinal. El Rin, considerado hasta entonces el último gran obstáculo natural de Alemania, se cruzaba como si fuera un arroyo. Y lo más humillante para el mando alemán no fue el avance enemigo. Era la ausencia de cualquier posibilidad de detenerle. En la siguiente parte, comenzará a aflorar el impacto psicológico de este cruce. Veremos cómo los soldados alemanes informaron de la llegada de camiones saliendo del río, cómo la idea de una defensa en profundidad se vino abajo en pocos días, y cómo la moral de unidades enteras empezó a colapsar no por la fuerza del ataque, sino por la simple incapacidad de entender lo que estaba ocurriendo. Porque cuando se destruye la lógica de la guerra, el combate deja de importar. La primera señal de que algo iba fundamentalmente mal llegó en las primeras horas del 24 de marzo. En una transmisión interceptada por los aliados, un comandante de la Wehrmacht informó de la presencia de infantería estadounidense en una carretera rural a unos 10 kilómetros de la orilla del Rin, al norte del Wesel. El mensaje era confuso, casi incrédulo. No se identificaron puentes. No hay ruido en el edificio. Enemigo presente en fuerza. Solicito confirmación del cruce. Esa sencilla frase marcó el comienzo del colapso de una doctrina. Durante décadas, los manuales militares alemanes basaron toda la defensa fluvial en un principio lógico. Para cruzar un río ancho bajo resistencia, era necesario establecer cabezas de puente visibles, con la construcción de estructuras pesadas, bajo la cobertura de artillería y humo. Lo que estaba pasando allí no tenía sentido. No había puente, no había rastro. Y aún así, el enemigo ya estaba detrás de la línea defensiva. Al amanecer, más informes llegaron a las radios del alto mando alemán. Se avistaron tanques ligeros en aldeas traseras, operando con apoyo de infantería mecanizada, pero no se había visto ninguna división de ingeniería al otro lado del Rin. Ningún tren ferroviario había cruzado la región. No se habían construido estructuras de cruce. La lógica estratégica empezaba a desmoronarse. En estado de negación, muchos oficiales creían que los estadounidenses habían lanzado un aterrizaje aéreo. Pero pronto quedó claro, no había paracaidistas, no había planeadores. Eran vehículos terrestres. Y, de alguna manera, habían cruzado el río sin depender de la infraestructura proporcionada por la doctrina. El efecto fue devastador. Unidades enteras, preparadas para resistir el esperado asalto frontal, comenzaron a recibir órdenes contradictorias. Algunos batallones se retiraron apresuradamente, intentando proteger los hachas de suministro que ya estaban comprometidas. Otros se desplazaron a puntos donde el cruce debería tener lugar, solo para encontrar silencio. Las radios chisporroteaban con mensajes de advertencia, movimiento mecanizado procedente del interior, enemigo en columna, rumbo oeste, blindados detrás del flanco, solicito confirmación de la posición del puente. La incredulidad era visible incluso en los informes más formales. Lo que decía la doctrina no encajaba con lo que veían los ojos. Y cuando eso ocurre, la doctrina muere. Este colapso de la percepción fue más rápido que cualquier avance aliado. El cruce del Rin fue solo el detonante. La explosión tuvo lugar dentro de la mente estratégica alemana. Lo que los comandantes llamaban el frente ya no existía. Y peor aún, no sabían dónde había acabado. El Rin, que se suponía que era un punto fijo de defensa, se había convertido en una línea fluida, vulnerable a lo largo de toda su longitud. Con cientos de DKW operando en ejes paralelos, era imposible determinar dónde tendría lugar el ataque principal. Y ese era el punto. No había ataque principal. El cruce no fue una invasión, fue una disolución. La lógica alemana esperaba una ruptura localizada. Lo que vino fue una infiltración total. El estado de confusión llegó al propio mando del Grupo B, bajo órdenes de Model. Los intentos de contraataque se lanzaron a ciegas, basándose en suposiciones obsoletas. En un diario recuperado tras la guerra, un oficial de inteligencia del Estado Mayor describe: nuestra doctrina fue escrita para los ríos. El enemigo no está luchando contra el río, lo ignora. No atacan, aparecen. Este sentimiento se extendió entre los oficiales de nivel medio, que empezaron a informar con frases vagas y casi desesperadas. Un comandante Volksgrenadier escribió: han surgido tanques americanos en nuestra retaguardia. No se identificó ningún sendero de acceso. Debieron de cruzar hacia el norte, o
No lo sé. Incluso después de identificar que se estaban utilizando camiones anfibios, los alemanes no pudieron formular una respuesta adecuada, porque la doctrina no proporcionaba una respuesta a eso. No existía un protocolo para contener un cruce de río a través de varios puntos simultáneamente, sin estructuras visibles, sin anticipación estratégica. Los DUKW operaban como unidades logísticas, pero tenían un efecto táctico. Eran invisibles para el radar doctrinal porque no se les reconocía como una amenaza directa. Pero en el terreno, su presencia definió el éxito de toda la operación. La negación se convirtió en pánico. Cuando el enemigo no sigue las reglas, la cadena de mando colapsa. Los agentes dejaron de confiar en los mapas. Las órdenes se volvían obsoletas antes de llegar a su destino. Y la confianza, el pilar silencioso de toda doctrina, se evaporó. Los soldados no sabían de dónde vendría el ataque. Los generales no sabían dónde asignar las reservas. Y la radio, que debería ser la columna vertebral de la coordinación, se convirtió en una red de lamentaciones y diagnósticos tardíos. Porque, en ese cruce, no solo fue el Rin el que fue derrotado. Era toda una mentalidad. La mentalidad de que la guerra podía predecirse, organizarse, contenerse. Una frase, registrada por un oficial capturado días después, quizá lo resume todo. No cruzaron el Rin. Nos rodearon de agua. Esta inversión es la cúspide de la ironía. La barrera que se suponía debía proteger se convirtió en una brecha. La doctrina que debería contener solo servía para exponer. Lo que Alemania llamó una fortaleza natural, Estados Unidos se transformó en una autopista líquida. Y no se necesitaban armas secretas, ni bombarderos experimentales. Solo un camión que sabía nadar, sencillo, funcional, y absolutamente ignorado hasta el último momento. En la siguiente parte, el foco se centra en el punto de vista de los soldados estadounidenses. Entraremos en los DUKWs. Entenderemos cómo fue la experiencia a bordo, el entrenamiento, los retos del cruce, y lo que vieron al salir del agua. Aldeas vacías, defensas mal colocadas, y un enemigo que aún intentaba averiguar de dónde venían. Porque allí, en el campo alemán, un camión anfibio transportaba no solo soldados, marcaba el final de una era. Mientras los generales alemanes aún intentaban descifrar el enigma del cruce invisible, un nuevo engranaje silencioso ya giraba al otro lado del Rin. No formaba parte de los panfletos propagandísticos, no apareció en los mapas de asalto táctico, pero fue ella quien sostuvo el avance. Los DUKW, ya fuera del radar estratégico enemigo, se convirtieron en la columna vertebral de una operación logística sin precedentes. Cada unidad, que transportaba hasta 2,5 toneladas de munición, combustible, raciones y suministros médicos, operaba en un ciclo continuo. Entraba en el río, cruzaba, descargaba y regresaba. No hace falta esperar a los puentes, sin depender de grúas o puertos. Cada vehículo funcionaba como un enlace móvil en un puente invisible, una autopista flotante donde el flujo era constante y autosuficiente. Fue la victoria de la estandarización en su forma más burda y eficaz. La guerra, en ese momento, comenzó a avanzar a ritmo de fábrica. Los horarios de cruce de los DUKW se definieron como turnos industriales. Con cada ciclo completo, decenas de toneladas cruzaban el Rin. No solo tropas, sino todo lo que una línea del frente necesitaba para evitar detenerse. Combustible para tanques, munición para artillería, antenas de comunicación, barriles de agua potable. Y quizás lo más importante, la confianza de que el próximo reabastecimiento estaba a minutos, no días, de distancia. Esto significaba que, cuando los soldados estadounidenses bajaron de los DUKW en suelo alemán, ya operaban a plena capacidad, sin depender de convoyes terrestres ni de operaciones complejas de descarga. Alemania, acostumbrada a defender frentes basándose en cuellos de botella logísticos, como puentes y ferrocarriles, simplemente no tenía forma de contrarrestar esta movilidad. Cuando se destruyeron puentes, el flujo americano se adaptó. Cuando se cortaron las carreteras, los DUKs navegaron por ríos paralelos. Era como enfrentarse a un ejército nadando. Y lo más perturbador, lo hizo en masa. A diferencia de vehículos especiales alemanes como el LWS o el Schwimmwagen, cuya producción se contó por cientos, Estados Unidos había fabricado más de 21.000 DUKW al final de la guerra.
y muchos de ellos fueron trasladados directamente desde Italia, el Pacífico o la Reserva Estratégica para el cruce del Rin. Deténganse aquí para una cifra que los alemanes nunca consideraron. Estados Unidos produjo, solo en 1944, más de 600.000 vehículos militares, incluidos jeeps, camiones y unidades especiales como el DKW. Esto fue casi el doble que toda la flota mecanizada alemana ese mismo año. Si estos datos te impresionan, comenta abajo, datos impactantes. Porque la guerra que se ganaba en las orillas del Rin no era solo cuestión de estrategia, era cuestión de escala. Cada DKW que cruzaba el río eliminaba escalones que, en el modelo alemán, habrían requerido horas de funcionamiento. No era necesario descargar barcos, recargar camiones y luego volver a desplegarse. DKW hizo todo esto en un solo movimiento. Era transporte, puentes y repostaje, todo sobre ruedas y agua. Además, podría ser impulsado por soldados entrenados en pocas semanas, operar en zonas sin infraestructuras y mantenerse con herramientas básicas. El resultado fue un flujo de suministro que parecía no tener origen. Para los soldados de la Wehrmacht, ver tropas americanas abastecidas a kilómetros de cualquier puente era literalmente inexplicable. La geografía ya no significaba nada, y esto no solo fue un shock táctico, sino psicológico. Un comandante de artillería alemán escribió en un informe posterior: atacamos las orillas del Rin, destruimos puentes, cortamos carreteras, y aún así, las columnas enemigas seguían entrando. No hay ruido de motor, no hay tráfico visible, simplemente aparecieron. Fue el efecto de que el DKW operara de forma silenciosa, alejada de las vías tradicionales, transportando suministros directamente al frente sin necesidad de estructuras pesadas. La movilidad no era solo táctica, era doctrinal. Los aliados ya no dependían del paisaje, la moldearon según la necesidad, y el DKW era el pincel. La logística se había convertido en un arma estratégica. Un batallón bien abastecido tiene 3 veces más capacidad de combate que un homólogo desatendido. Este dicho estadounidense se había llevado al extremo. Mientras Alemania luchaba con unidades fragmentadas, buscando equilibrar los recursos, los estadounidenses sobreinvertían. Si una línea necesitaba 5 toneladas, enviaban 15. Si un tanque necesitaba 300 litros, el convoy traía 600. Esta redundancia fue posible porque los DKW operaban sin sujeción física. Donde el camión se detuvo en el barro, el DKW siguió el canal. Donde el puente explotó, el DKW cruzó en línea recta. El flujo nunca se interrumpió. Esta fluidez creó una situación sin precedentes en la guerra. El avance logístico se volvió más rápido que el avance en combate. Las tropas avanzaban ya encontrando suministros por delante. Los médicos instalaron hospitales en pueblos recién tomados con equipos que habían cruzado el Rin esa misma mañana. Las propias unidades de ingeniería ya no tenían que construir bajo presión. Los DKW ya habían hecho el trabajo de antemano. Era una guerra que podía ganarse con anticipación, y ya no con reacción. Y Alemania no sabía cómo responder a eso. El colapso final de la lógica defensiva alemana comenzaría a tomar forma allí. Porque el ejército que cruza un río con armas también necesita mantener la línea. Y cuando esa línea avanza al ritmo de la logística, no hay tiempo para que el enemigo se reagrupe. Es esta fórmula: avance continuo, suministro constante, adaptación geográfica, la que sellaría el destino de la defensa alemana en las semanas siguientes. Y todo esto, apoyado por un camión anfibio ridiculizado en los informes de inteligencia. En la siguiente parte, iremos detrás de las cámaras del mando alemán, revelando cómo los generales del alto mando fueron informados del cruce, y se negaron, en las primeras horas, a creerlo. Porque la idea de un ejército cruzando el Rin sin puentes no solo era imposible para ellos, era absurdo, hasta que se volvió irrefutable. A finales de marzo de 1945, los mapas alemanes de la defensa del Rin seguían llenos de pinchos rojos, líneas azules y sectores de respuesta táctica dibujados a mano. Cada sector ofrecía un cruce clásico, un punto de acceso, una construcción improvisada de puentes, una secuencia predecible de avance mecanizado. Los diagramas enseñaban que el enemigo, al cruzar un río, siempre revelaba su intención en capas. Primero los barcos de reconocimiento, luego los ingenieros, finalmente los vehículos pesados, todos protegidos por andanadas de humo y artillería.
Así fue como los alemanes lo aprendieron. Así es como ha funcionado la guerra desde la Primera Guerra Mundial. Y era precisamente ese manual el que ahora se estaba tirando en tiempo real. El arte de cruzar, tan estudiado, tan refinado, se volvió irrelevante ante un adversario que se negó a seguirlo. La DUKW disolvió la estructura doctrinal de la Wehrmacht, al transformar el concepto de punto de cruce en una abstracción. Ya no existía el lugar donde el enemigo cruzaría. Había docenas, en diferentes momentos, en márgenes inesperados, y sobre todo, sin necesidad visible de infraestructura. El concepto de cabeza de puente, la zona prioritaria de contención de las fuerzas alemanas, fue simplemente borrado, porque con Duka, el cruce dejó de ser un momento, era un flujo. La doctrina alemana, al priorizar la contención localizada, acabó concentrando fuego y fuerza en puntos donde no había nada más que detener. Se bombardearon puentes, se enviaron refuerzos a sectores ya conquistados. Era como intentar detener un enjambre con una pared. Los manuales tácticos, cuidadosamente redactados a lo largo de los años, simplemente no contemplaban un cruce simultáneo y descentralizado. Y cuando intentaron reaccionar, ya era demasiado tarde. Porque la flexibilidad estadounidense, producto directo de una filosofía industrial aplicada al campo de batalla, no permitía pausas. No había líneas fijas. Las columnas podían cambiar de dirección en cuestión de minutos. Y con la logística móvil garantizada por los DUKWs, no había razón para consolidar una posición antes de pasar a la siguiente. El alto mando alemán, al recibir los primeros informes, los clasificó como exageraciones. Generales como Blaskowitz y Schüller dudaban de la exactitud de los informes, insistiendo en que las unidades americanas avistadas más allá del Rin eran restos de patrullas aéreas o infiltrados. Un memorando interceptado por las fuerzas británicas decía: no pudo haber habido avance mecanizado, no hay puentes, continúen la vigilancia en zonas de probable construcción. Esta insistencia en buscar una lógica conocida retrasó todas las respuestas alemanas al menos 48 horas. Tiempo suficiente para que las divisiones americanas consolidaran múltiples zonas de avance con apoyo continuo. La ironía era total. El ejército que estudió más cruces de ríos en Europa había sido superado por un camión. Sin embargo, lo más revelador llegó con el periodo de posguerra. En los interrogatorios realizados por las fuerzas aliadas, las autoridades alemanas expresaron incredulidad ante el uso masivo de DUKWs. Muchos ni siquiera sabían que el vehículo existía en tan grandes cantidades. Otros, incluso tras ver los resultados, seguían clasificando el DUKW como una solución no militar, adecuada solo para transporte costero o operaciones de apoyo ligero. Esta ceguera técnica demostró el límite de una doctrina cuando se expone al pensamiento industrial. Los alemanes diseñaron sus defensas para disuadir a un enemigo que se parecía a ellos. Pero el ejército estadounidense de la segunda mitad de la guerra era algo completamente distinto. Una máquina logística con capacidades ofensivas. Sus columnas parecían convoyes civiles. Sus vehículos derivaban de plataformas comerciales. Su filosofía se basaba en la velocidad, el volumen y la sustitución. Y por esa misma razón, eran imparables. Al cruzar el Rin, los DUKW no solo despejaron el camino para el avance aliado, también enterraron a toda una generación del pensamiento militar europeo. El arte del cruce, con sus mapas, manuales e instrucciones, se había convertido en una pieza de museo, incluso antes del final del conflicto. Alemania se preparó para contener un puente. El enemigo nunca la necesitó. Y ese fue el error fatal, creer que la guerra se repetiría, cuando de hecho se había reinventado, sobre ruedas, hélices y con la lógica de la producción en masa. En la siguiente parte, profundizaremos en las reacciones individuales de los soldados de la Wehrmacht ante la presencia de DUKWs. Veremos informes en el campo describiendo camiones que salieron del río como si hubieran surgido del agua, y la reacción de las tropas que, ante el colapso de su propia doctrina, comenzaron a abandonar posiciones o rendirse, no por fuego, pero por lo absurdo, porque cuando la realidad supera la lógica, la guerra termina antes incluso de empezar. En la mañana del 24 de marzo, aún bajo la densa niebla que cubría el Rin tras el bombardeo nocturno, soldados alemanes que ocupaban posiciones defensivas a lo largo de la orilla, comenzaron a informar de movimientos inusuales.
No eran columnas de tanques, ni oleadas de infantería, ni humo denso seguido de grietas de artillería. Lo que veían, desde lejos, estaba fuera de sintonía con todo lo que sabían de la guerra. Formas bajas y cilíndricas, avanzando lentamente por el agua, con ruedas. A medida que se acercaban estas formas quedó claro, no eran barcos, eran camiones. Pero los camiones no flotan. No así, no en medio del cruce del Rin, y no en masa. El primer impulso fue negar. Algunos pensaban que era una ilusión, un engaño, quizás estructuras improvisadas o vehículos montados en balsas. Pero pronto quedó claro. Los Ducarueus no estaban siendo remolcados. Navegaban por su cuenta, con motor, con timón, con confianza. Salieron del agua como si estuvieran en una balsa invisible, con soldados armados ya desembarcando y tomando posiciones incluso antes de ser claramente vistos. El impacto psicológico de esto fue inmediato. Un artillero alemán destinado cerca de Xanten informó, años después. Al principio pensé que eran vehículos destrozados que la corriente arrastraba. Entonces me di cuenta de que venían directamente hacia nosotros. Y seguían llegando, uno tras otro. No se oía ningún ruido de un motor naval. No había olas. Solamente camiones que salen de río. Para los hombres entrenados bajo la lógica de la ingeniería rígida y la doctrina milimétricamente planificada, ver un vehículo ordinario comportarse como un recipiente era un colapso sensorial. La guerra, hasta entonces, obedecía a un conjunto de señales predecibles. Se oía un tanque acercándose, un puente siendo montado, un bombardeo intensificándose. Pero ¿qué hacer cuando el enemigo simplemente apareció? No del cielo o la tierra, sino del río. El impacto visual de la escena desmanteló más defensas que cualquier ataque frontal. Una línea defensiva depende, ante todo, de las expectativas. Los soldados necesitan saber qué esperar, dónde mirar, dónde llegará el ataque. Pero en el Rin, los ojos ya no sabían lo que veían. El pánico comenzó entre los observadores avanzados, que enviaron mensajes fragmentados por radio, vehículos cruzando sin puente, infantería mecanizada saliendo del agua. El enemigo llegó sin ruido, sin aviso. Los mensajes no solo eran confusos, parecían absurdos. Los oficiales de retaguardia, al recibirlos, a menudo lo descartaban como un error de reconocimiento. Un sargento de la 84ª División Volksgrenadier informó durante el interrogatorio. Pensamos que era una trampa, quizá barcos disfrazados. Pero entonces oímos el sonido de neumáticos sobre la grava. No flotaban. Ellos conducían. Desde ese momento, el efecto fue dominó. Las unidades empezaron a abandonar posiciones incluso antes de ser atacadas, solo por la sensación de estar rodeadas por un enemigo que emergía de cualquier lugar, incluso del agua. La desorientación táctica se amplificaba con el número. Los DuKWs no vinieron solos. Fue una procesión continua. Se podía ver a 5 emergiendo de la niebla, luego 20, luego 30. La mayoría trajo refuerzos, suministros, comunicaciones y despejó el camino para vehículos convencionales que pronto cruzarían mediante puentes de pontones o pontones móviles. Pero la cabecera del cruce era invisible, porque ya se había ampliado. Con cada minuto que pasaba, más unidades aterrizaban en zonas secundarias, a menudo sin vigilancia, creando múltiples frentes a microescala. El concepto de línea del frente ya no existe, y con ello, la línea de defensa también desapareció. En muchos sectores, los DuKW desembarcaban en tramos fluviales protegidos por poca artillería o patrullas de baja rotación. Cuando se establecía contacto, los alemanes se enfrentaban a soldados ya en posición, ya abastecidos, y a menudo, con apoyo directo por radio con unidades pesadas que cruzaban el río en cuestión de horas. Ya no era un cruce, era un reemplazo de territorio, célula por célula. Lo que antes era un frente defensivo alemán se estaba convirtiendo en una zona operativa estadounidense en cuestión de horas. Y todo esto sin el sonido esperado, sin el estruendo de puentes explotando, o tanques aplastando obstáculos. Solo un motor serio y uniforme, acompañado por el salpicar del agua, y una silueta redondeada, casi cómica, emergiendo del río, con la bandera estadounidense ya ondeando en la cabina. El impacto fue tan psicológico como táctico, y esa fue la verdadera victoria. Porque cuando un soldado ya no entiende lo que está viendo, deja de luchar con convicción.
Un diario recuperado de un teniente alemán encontrado en la región de Ries contenía la siguiente nota: el agua es suya, el cielo se ha ido, el suelo dura horas. ¿Qué sentido tiene esto? Es esta ruptura de significado la que define el colapso total de una doctrina, porque la guerra, por brutal que sea, sigue estando regida por una lógica mínima. Y cuando incluso estas lógicas desaparecen, el combate se convierte en solo supervivencia. Los Duca Vivi hicieron más que cruzar el Rin, hicieron que la doctrina enemiga dejara de resistir. En la siguiente parte, revelaremos cómo el mando alemán, ya colapsado, intentó reorganizar sus fuerzas tras darse cuenta de que el cruce no era un punto único, sino una dispersión irreversible, y cómo, por ironía histórica, el único lugar seguro era el lugar donde ningún manual había previsto la defensa. Porque para entonces, incluso la geografía había cambiado de bando. Para los soldados alemanes que aún resistían en aldeas a orillas del Rin, lo que apareció en las carreteras tras cruzar era más inquietante que el propio acto de cruzar. Marineros estadounidenses, uniformado, con insignias navales visibles, portando boinas, pantalones anchos y placas de la Marina de los Estados Unidos. Pero, ¿qué hacía la Marina allí? Eso era terreno sólido. La pregunta se repetía entre los prisioneros capturados en los días siguientes. ¿Por qué lleváis uniforme naval? ¿Dónde está el puerto más cercano? Lo que parecía un error de asignación era en realidad el símbolo más claro de una nueva doctrina. Una guerra en la que las funciones se mezclaban, donde lo fluvial y lo terrestre se unificaban, y donde la lógica de la especialización rígida ya no era útil. Los marineros estaban allí porque operaban Ducaves, porque el cruce no fue una operación del ejército, fue una operación conjunta, y eso, en sí mismo, representaba un colapso cultural para el enemigo. La doctrina alemana se basaba en compartimentos. Cada división tenía su función, cada rama tenía su territorio. Marina en el mar, ejército sobre el terreno, Luftwaffe en el aire. El mando era separado, el entrenamiento era distinto, los objetivos eran distintos. Esta estructura funcionaba cuando los dominios de la guerra estaban despejados. Pero los estadounidenses, por el contrario, adoptaron un modelo de integración funcional que confunde a los analistas militares hasta hoy. La Marina estaba presente en ríos y lagos, el ejército utilizaba aviones, el cuerpo de marines operaba como una fuerza naval terrestre, y cuando era necesario, como allí en el Rin, los marineros conducían camiones, no porque fuera improvisado, sino porque era doctrina. Los Duca-Oble, al ser vehículos anfibios, requerían operadores con conocimientos básicos de navegación, lectura de corrientes, control de flotabilidad y comunicación fluvial. Para ello, Estados Unidos integró tripulaciones de la Marina en las operaciones terrestres. Y más que eso, transformaron las fuerzas navales en una extensión de la logística terrestre. Era la multiplicación de la presencia sin multiplicar el número. La misma fuerza operaba en más de un dominio. Esta elasticidad confundió por completo la mentalidad alemana. Uno de los relatos más emblemáticos proviene de un capitán de la Wehrmacht, capturado en Remagen. Nos enseñaron a esperar a los marineros en los puertos y a los soldados en las carreteras. Allí, había marineros conduciendo camiones que flotaban. Era como luchar contra un enemigo informe. La reacción de las tropas alemanas no fue solo táctica, sino simbólica. Ver a la Marina de E.E.U. operando en el terreno, en el corazón rural de Alemania, produjo un efecto psicológico de inevitabilidad. El enemigo no solo había cruzado el Rin, lo había hecho con tal maestría que había trasladado su rama naval al territorio enemigo como si fuera lo más natural del mundo. Era como si el mar hubiera avanzado con ella. Un sargento de la Luftwaffe informó cuando le preguntaron. La guerra terminó para mí cuando vi a un marinero repostando un camión en medio del bosque. Eso rompió no solo la resistencia física, sino también la expectativa de orden. El teatro de la guerra había sido invadido por un actor inesperado que vestía el vestuario equivocado, pero actuaba con total autoridad. Esta desorientación cultural fue tan efectiva como cualquier movimiento táctico. Los alemanes aún tenían unidades intactas, munición, blindados, pero ya no sabían cómo reaccionar, porque la guerra había perdido sus marcas reconocibles. La presencia de la Marina era solo uno de los síntomas de una enfermedad más profunda, la disolución de fronteras. Ya no existía una zona de seguridad, ni una zona trasera,
ni un campo de reconocimiento. Los DUKADV, junto con sus operadores navales, ignoraban todo esto. Avanzaron por caminos secundarios, usaron canales de drenaje, siguieron cauces de arroyos, tocaron orillas y caminaron por tierra como si hubieran salido de un garaje. El concepto del eje de ataque fue pulverizado. Y el mando alemán, acostumbrado a localizar amenazas por sector, simplemente perdió visión estratégica. La ironía histórica es brutal. El imperio que se enorgullecía de su ingeniería precisa ha sido derribado por un equipo móvil, flexible y informal. Porque los DUKADV no eran un símbolo de sofisticación técnica. Eran todo lo contrario. Fueron el triunfo de la funcionalidad sobre el prestigio. Y esto se reflejaba incluso en las tripulaciones. Mientras los alemanes mantenían jerarquías rígidas y roles bien definidos, los estadounidenses operaban con elasticidad. Un marinero podía conducir. Un soldado podía operar la radio naval. Un operador de DUKADV podía ser mecánico, navegante y conductor al mismo tiempo. Esto creó una fuerza adaptativa. Y por esa misma razón, impredecible. Cada vehículo que emergiera de la niebla podía transportar munición, tropas, un comandante o simplemente un observador avanzado. La guerra se ha convertido en un juego de dados revueltos para el enemigo. En términos prácticos, esta fluidez permitió a los estadounidenses mantener una tasa de cruce y suministro que superaba cualquier planificación alemana de contención. En 3 días, más de 15.000 soldados y miles de toneladas de equipo cruzaron el Rin sin necesidad de infraestructura fija, y con operadores que, por el enemigo, ni siquiera deberían estar allí, porque la Marina no formaba parte del escenario previsto. No formaba parte del modelo de guerra enseñado. Era como enfrentarse a un enemigo de otro libro, de otro tiempo, desde otra lógica. En la siguiente parte, analizaremos el impacto directo de esta presencia inusual en las operaciones de contención alemanas, revelando cómo se enviaron las últimas reservas blindadas de la Wehrmacht a zonas donde no había más cruces, porque en ese momento, el verdadero poder de los DUKADV no era solo cruzar el río. Era para que el enemigo se perdiera en su propia geografía. Durante siglos, el Rin fue más que un río. Para los alemanes, era un muro, un escudo y una frontera sagrada. Desde la época del Imperio Romano hasta las guerras napoleónicas, esta franja de agua siempre marcó la frontera entre el orden y la amenaza, entre la patria y el invasor. El mero hecho de que un ejército extranjero estuviera en la orilla este del Rin era, por definición, una herejía geopolítica. Así que el cruce de marzo de 1945 representó más que una conquista territorial. Destruyó un pilar psicológico de la resistencia alemana. Cuando los primeros DUKADW salieron del agua, no solo superaron una barrera natural, mataron un símbolo. Y cuando caen símbolos, la lógica militar se rinde ante el peso de la desesperación. Los relatos civiles de la época reflejan esta ruptura invisible. Un sacerdote de Düsseldorf anotó en su diario: "No oímos bombas, no vimos puentes, pero estaban aquí". Fue entonces cuando lo entendí. El Rin ya no protege. Para las Fuerzas Armadas alemanas, romper el mito fue aún más doloroso. Un general del grupo de ejércitos B dijo, al recibir la confirmación del cruce en varios puntos: "Si el Rin no resiste, nada resiste". Fue más que un arrebato. Fue un hallazgo operativo. Porque toda la estructura defensiva alemana, desde las Ardenas hasta Berlín, se había construido bajo la suposición de que el Rin sería el cuello de botella. El cruce tendría que ser lento, caro, sangriento, pero no lo era. Y no fue por un vehículo que, según los informes de inteligencia alemanes, estaba clasificado como inaplicable en combate profundo. El DUKADW no llegó en divisiones pesadas, no llevaba armas ofensivas, no intimidaba su aspecto, pero, como ya hemos visto, llevaba algo más: la negación de la lógica. Lo que los alemanes llamaron curiosidad de playa resultó ser un destructor de doctrinas. Y al cruzar el Rin sin construir puentes, sin fanfarria, sin grandes operaciones anfibias, los estadounidenses borraron de la memoria alemana la idea de un muro natural. La guerra allí ya no es defendible. Y esa era la herida más profunda. Vamos a hacer una pausa en este punto para una observación concreta. En solo una semana, Estados Unidos logró cruzar el Rin con más de 1.200 vehículos anfibios y más de 20,000 tropas, mientras que toda Alemania,
En 5 años de guerra, produjo menos de 300 vehículos con capacidad similar. La desproporcionación era tan grande que la doctrina alemana ni siquiera consideraba el uso de anfibios a gran escala. No solo estaban superados, eran ciegos. Si estos datos te sorprendieron, escribe en los comentarios, la logística gana, porque como veremos más adelante, la guerra se decidió por números, no por mitos. Este colapso simbólico tuvo un impacto inmediato en la población civil. A diferencia de campañas anteriores, en las que las ciudades se preparaban para la resistencia urbana o la evacuación, el avance por el Rin produjo el efecto contrario: abandono. Ciudades enteras comenzaron a rendirse sin luchar. Los alcaldes buscaron contactar con funcionarios estadounidenses incluso antes de la llegada de las tropas. Ya no había fe en la salvación, el refuerzo o el armisticio. Porque el Rin, ese viejo río de defensa, ahora era solo una línea de flotación, cruzada por camiones que parecían burlarse de la historia. Y tras bambalinas del mando, esta percepción no era diferente. Un memorando interno, firmado por oficiales del alto mando occidental, describía la situación con un tono casi fúnebre. Las fuerzas enemigas cruzaron el Rin en múltiples puntos, con vehículos no identificados que no requieren cruzar ingeniería. Esto invalida nuestras proyecciones. Se solicita una evaluación inmediata de un nuevo punto defensivo, si aún hay tiempo. El pasaje más cruel no está en la táctica, sino al final de la frase, si aún hay tiempo, porque el tiempo se había acabado. Lo que los DKW llevaban no eran solo tropas. Era el anuncio silencioso de que el muro natural ya no era un muro, y que la época de los muros había terminado. El historiador militar británico Basil Liddell Hart escribiría años después: el cruce del Rin marcó el momento exacto en que Alemania dejó de librar una guerra militar y comenzó simplemente a sobrevivir a una ocupación inevitable. Ese punto de inflexión, a menudo atribuido a eventos a gran escala, ocurrió allí, de forma discreta, con la llegada de un vehículo silencioso, funcional y infravalorado. Porque no fue un bombardeo lo que destruyó la creencia en el Rin. Era la idea de que el cruce era ahora un proceso, rutina. En la siguiente parte, revelaremos cómo esta ruptura simbólica generó un efecto dominó en los mandos regionales, llevando a batallones enteros a abandonar posiciones incluso antes de ser atacados. Uno de los oficiales de la Wehrmacht diría, con amarga ironía, que los americanos habían convertido a Alemania en un archipiélago, donde cada pueblo era una isla ya rodeada por el agua del mito destruido. Tras el exitoso cruce del Rin, los DKW no fueron recogidos ni relegados a la retaguardia. Siguieron avanzando. Cruzaban campos, carreteras rurales, valles estrechos, y cuando era necesario, volvían a entrar en ríos más pequeños para evitar obstáculos o abrir un camino. La doctrina logística aliada había dejado de ser una secuencia de pasos, se había convertido en un flujo continuo. En cada milla, los camiones anfibios no solo seguían el ritmo de las divisiones blindadas, sino que, en muchos casos, dictaban el ritmo. Suministraban tanques directamente en el campo, evacuaban heridos sin necesidad de ambulancias específicas, transportaban munición pesada sin esperar puentes de ingeniería. Eran puestos de soporte móvil. Y Alemania, que había estructurado su resistencia en puntos de estrangulamiento geográficos, ahora se encontraba frente a un enemigo que ya no necesitaba geografía. Los mapas de operaciones recuperados muestran la velocidad sin precedentes con la que las fuerzas aliadas se desplegaron por el oeste de Alemania tras la ruptura del Rin. El primer ejército de E.U. avanzó casi 30 kilómetros por día en algunos sectores. Una hazaña imposible bajo las limitaciones tradicionales de la guerra europea. Pero ahora, lo que antes requería construir puentes, convoyes de camiones y líneas de ferrocarril, se solucionaba gracias a una flota de DKWs que flotaban por encima de los problemas. Pequeños afluentes, canales, carreteras destruidas o incluso zonas inundadas. Nada de esto ralentizó el avance. DKW eliminó la espera, y en la guerra, cada hora sin esperar es una hora más de presión sobre el enemigo. Las tropas alemanas que intentaban retirarse descubrieron tácticamente que ya no existía una retaguardia segura. Un arroyo ya no albergaba un tanque. Un terreno inundado ya no servía como barrera natural. Y un tren estadounidense que desapareció en el agua apareció minutos después, delante del flanco.
Las fuerzas mecanizadas estadounidenses podían ser reabastecidos en movimiento, con precisión, sin pausas y sin necesidad de infraestructura. Era un nuevo tipo de guerra, una guerra en la que el cuello de botella logístico no solo se había aliviado, sino que se había disuelto. Lo que antes requería puentes Bailey, ingenieros, protección meteorológica y aérea, ahora se resolvía con un motor y una hélice. Y eso cambió por completo la escala del campo de batalla. El DUK-ABB convirtió el Rin en una transición sencilla, no en un obstáculo. Pero su verdadero impacto se hizo evidente más tarde, cuando cada nuevo río se cruzaba con la misma indiferencia. El río Lippe, el Ruhr, el Ems. Ninguno ofreció resistencia real. El agua, antes aliada de la defensa, se había convertido en aliada del avance. Y no por ingeniería compleja, pero por un invento simple, barato y producido en masa. Esta es la esencia de DUK-ABB. No ganar por espectáculo, sino por persistencia. Y cuando la persistencia se aplica a escala industrial, se convierte en supremacía. Una comparación directa revela la brecha entre las capacidades en el campo. Durante el mes del cruce del Rin, EEU empleó a más de 1000 DUK-ABB operando de forma continua, con turnos alternos, cubriendo distancias entre bancos, puntos de suministro y frentes móviles. Alemania, por su parte, tenía algo más de 100 unidades LWS, sus equivalentes, la mayoría fuera de servicio por falta de piezas o combustible. La diferencia no era solo de números, sino de filosofía. Los estadounidenses no diseñaron el DUK-ABB para ser un supervehículo. Lo diseñaron para que fuera suficiente. Y este suficiente, en escala, se ha vuelto invencible. Esta supremacía logística y operativa rompió las reglas del tiempo y el espacio. Cuando un Panzer blindado tenía que esperar a que un puente o ferry se reposicionara, un tanque Sherman recibía combustible directo de un DUK-ABB que bajaba por el río. Cuando una unidad alemana esperaba refuerzos retrasados por bombardeos ferroviarios, la infantería estadounidense avanzaba con munición entregada directamente a la orilla. La guerra se había industrializado en todos los niveles. El DUK-ABB era solo la cara visible de un sistema que convertía la fluidez en un arma. Con la movilidad que mantienen estos camiones anfibios, el progreso ya no está limitado por obstáculos. Las carreteras destruidas eran irrelevantes. Los puentes saboteados no impedían el flujo. El concepto de una línea de suministro tradicional, una que dependía de puntos fijos y pasillos protegidos, fue reemplazado por una red orgánica y adaptable que respondía al terreno en tiempo real. Un sistema logístico en constante mutación, siempre en contacto, siempre operando. Era como si el ejército estadounidense hubiera añadido un nuevo eje a su movimiento. El eje líquido. En el diario de guerra de la 9, a división blindada estadounidense, hay una curiosa nota hecha por el comandante de logística. Por primera vez, no esperamos. La guerra avanza con el agua. Y el agua es ahora nuestro camino. Esta frase revela el verdadero legado de los DUKs, la transformación de la propia noción de movimiento militar. Ante ellos, el cruce era un momento de pausa, de vulnerabilidad. Con ellos, se convirtió en una extensión de la ruta, y con esa extensión, llegó la victoria. En la siguiente parte, detallaremos cómo esta movilidad constante forzó el colapso de varias unidades alemanas, que estaban rodeadas no por maniobras clásicas, sino por una red de suministros que ya existía incluso antes de que comenzara el combate. Un comandante alemán declaraba: "No perdimos porque fuimos derrotados, perdimos porque nos adelantaron, por vehículos que nadan". Mientras los alemanes apostaban por máquinas perfectas, los estadounidenses apostaban por las máquinas disponibles. Esta diferencia, sutil en teoría, se volvió catastrófica en la práctica. El Tercer Reich invirtió enormes recursos en tanques Tiger, ingeniosamente diseñados pero cuidadosamente mantenidos y lentos de producir. Apostó por V2, cohetes balísticos revolucionarios, pero incapaces de cambiar el curso de la guerra. Y desarrolló submarinos silenciosos, tecnológicamente avanzados, pero construidos en números insuficientes. La doctrina alemana giraba en torno a la excelencia. Cada arma debía ser la mejor de su clase. Pero la guerra moderna no requería excelencia en el laboratorio. Eso requería presencia en el campo. Y entonces, DUK-ABB ganó.
producido en menos de 45 días desde el diseño hasta el prototipo, con componentes y piezas de camiones civiles intercambiables con el ya consolidado CCKW. El DUKW fue diseñado para ser operado por soldados ordinarios, entrenados en días, no en meses. Era simple, robusto y, lo más importante, replicable. Mientras Alemania pasaba semanas fabricando un solo tanque Tiger, producía decenas de DUKW en el mismo periodo. Fue la victoria de la línea de montaje sobre el taller de élite. Y esta cadena de montaje no se detuvo. Funcionaba las 24 horas del día, en diferentes estados, con piezas estandarizadas y manuales claros. La guerra americana fue una extensión de Detroit. En la doctrina alemana, la guerra era llevada a cabo por especialistas, operadores formados durante años, en escuelas técnicas, dentro de sistemas jerárquicos rígidos. Cada miembro de la tripulación de un Panzer debía dominar controles precisos, munición específica y comunicación por radio codificada. Cada arma requería un ejército de mantenimiento. Era una guerra que dependía de la perfección en cada eslabón. Y cuando esa perfección se rompió, por falta de piezas, combustible o tiempo, el sistema se detuvo. Por parte estadounidense, la guerra fue modular. Se ha averado un vehículo, se sustituyó a sí mismo. Se ha caído un operador, otro tomó el relevo. Falló un manual, fue improvisado. El ejército estadounidense luchó como una fábrica móvil, con redundancia, elasticidad y un enfoque en el funcionamiento continuo, no en la gloria técnica. El DUKW se ha convertido en un símbolo de este pragmatismo. No fue bonito, no impresionó en los desfiles, pero él siempre estaba presente, y su presencia permitía que el frente de batalla no se detuviera nunca. Alemania, que esperaba largos ciclos entre ofensivas, se encontró frente a un enemigo que avanzaba a ritmo industrial de cinta. Al día siguiente de cruzar el Rin, ya había tropas estadounidenses a 20 kilómetros del punto de entrada. 2 días después, habían cruzado 2 ríos más pequeños. El DUKW no era solo un vehículo, era el vínculo entre el diseño logístico y la ejecución táctica. No solo transportaba, mantuvo el flujo, que en la guerra moderna es la definición misma de victoria. Este contraste era evidente cuando las unidades de la Wehrmacht intentaban contener avances localizados, sin saber que la retaguardia estadounidense estaba abastecida directamente por vehículos de natación. El mando alemán creía que podría cortar el paso a los atacantes, pero nunca se organizaron asedios planificados, porque los flancos estadounidenses estaban siendo reforzados por rutas que los alemanes no podían bloquear. Los ríos. Era como luchar contra un enemigo que emerge del interior del paisaje. Los informes de inteligencia alemanes hablaban de anomalías logísticas, presencia enemiga fuera del eje previsto y desplazamientos incompatibles con la geografía local. El error no fue en el terreno, era doctrinal. La fábrica había ganado la cabeza. Y no se trataba solo de superioridad numérica. Fue la filosofía la que sostuvo esta producción. Mientras Hitler exigía armas que fueran obras maestras, como el colosal tanque Maus, que nunca llegó a combatir, Roosevelt y sus generales pedían vehículos baratos, rápidos y reemplazables. El DUKW era lo opuesto a un Maus, pero los Mau nunca vieron el campo de batalla, y el DUKW cruzó todos los teatros de guerra, desde Normandía hasta Filipinas. Un vehículo que costaba una fracción de un Panzer, pero que ofrecía una ventaja logística exponencial. El historiador estadounidense Rick Atkinson resumió esta lógica en una frase sencilla. Alemania fabricaba instrumentos de precisión, Estados Unidos ha fabricado martillos en serie, y los martillos ganan guerras. La crítica que se incorpora en esta observación es doble. Primero, a la vanidad técnica de Alemania, que sacrificó el volumen por la perfección. Segundo, al poder del suficiente, de una herramienta que, aunque sencilla, siempre funcionaba. El DUKW no fue un milagro de la ingeniería, era el milagro de la repetición. Y esa repetición se convirtió en un ritmo que Alemania no pudo seguir. Con cada día de guerra, Estados Unidos entregaba más vehículos, más piezas, más combustible, más hombres. Y cada entrega contaba, porque se sostenía en una filosofía que no buscaba lo mejor, buscaba lo posible. Esta fue la ruptura definitiva entre ambos modelos. Y al cruzar el Rin, esta diferencia se hizo visible. El bando alemán tenía defensas fijas,
vehículos únicos y munición calibrada. El bando estadounidense llegó con cientos de DUK-AW a juego, capaces de operar bajo lluvia, barro o corriente. Fue el fin de la doctrina de la élite y el inicio de la guerra por la presencia. En la siguiente parte revelaremos el impacto psicológico final de esta ruptura, mostrando cómo batallones enteros de la Wehrmacht comenzaron a rendirse no por derrota táctica, sino por la desintegración de la esperanza. Como escribió un soldado al ver a los DUK emergiendo del agua: si pueden cruzar el Rin sin puentes, ¿qué más puedes hacer? Mientras el mundo presenciaba el cruce del Rin, pocos se dieron cuenta de que los DUK-AW no eran solo vehículos de transporte de tropas o suministros militares. Se han convertido en puentes móviles entre la línea del frente y la retaguardia, redefiniendo el concepto de apoyo logístico. Soldados heridos que antes habrían pasado horas, a veces días, a merced de cuidados improvisados en el campo, ahora eran recogidos en minutos, llevados directamente desde la orilla este a unidades médicas preparadas al otro lado del río. La evacuación no dependía de puentes construidos bajo fuego o trenes lentos. Solo dependía de la robustez y versatilidad de estos camiones anfibios. Cada DUK transportaba equipo médico, enfermeras, médicos de campo y, cuando era necesario, se convertía en una ambulancia flotante, desafiando cadenas y fuego enemigos. Esta capacidad no solo salvó vidas, sino que mantuvo la moral de las tropas en niveles sorprendentemente altos, convirtiendo la logística en un instrumento de supervivencia y confianza. Además del aspecto médico, los DUKs aseguraban la entrega de alimentos frescos y suministros básicos, incluso en pleno combate. Los relatos de los soldados describen cafés calientes, panes y raciones completas llegando sin demora, directamente desde la orilla oeste del Rin, cruzando el agua como si la corriente fuera solo otro camino, en un campo de batalla donde cada minuto importaba. El simple hecho de recibir una comida caliente mientras se mantenía una posición frente al enemigo tenía un profundo efecto psicológico. Los soldados sabían que sus necesidades básicas no serían ignoradas, que cada unidad aliada podía contar con suministros continuos. Esta innovación logística humana no solo mantuvo las fuerzas operativas, sino que reforzó el sentido de superioridad estadounidense. La organización industrial aplicada a la guerra no significaba solo destrucción, sino cuidado y sostenibilidad en combate. La función de los DUK-AW también se extendía a la distribución de munición y equipo pesado, algo que tradicionalmente sería un cuello de botella para cualquier ejército que cruzara un río bajo fuego enemigo. Cada vehículo transportaba hasta 2,5 toneladas de carga, incluyendo morteros, ametralladoras, piezas de artillería ligera y combustible. Lo que antes requería transporte por puentes vulnerables y trenes largos, ahora se entregaba casi de forma continua. El flujo logístico creado por los DUK-AW permitió a las fuerzas aliadas mantener ofensivas simultáneas en múltiples sectores sin interrupciones, manteniendo una presión constante sobre posiciones alemanas aisladas o vulnerables. El enemigo, acostumbrado a ciclos previsibles de combate y suministro, se encontró desorientado por una operación que no respetaba los puntos de estrangulamiento naturales ni artificiales. Este enfoque transformó la percepción de lo que era posible en la guerra. El DUK-AW ya no se considera un vehículo de apoyo secundario y se ha convertido en un elemento central de la estrategia operativa. Las fuerzas de comandos estadounidenses podían planificar movimientos con la confianza de que los suministros, la evacuación de heridos y la munición estarían asegurados, independientemente del terreno. El efecto psicológico sobre las tropas alemanas fue devastador. No solo estaban en inferioridad numérica y inferior, sino que presenciaron una eficiencia logística que desafiaba sus predicciones e informes de inteligencia. La guerra ya no es solo un enfrentamiento de armas. Se convirtió en una prueba de capacidad organizativa y rapidez de ejecución, en la que Alemania estaba irremediablemente rezagada. La ironía de esta operación es que la misma herramienta que cruzó el Rin y permitió un rápido avance, también se encargó de los detalles más humanos de la guerra. Un sargento estadounidense describió haber recibido una bandeja de café y pan aún a 500 yardas de las líneas enemigas, sin tener que esperar a puntos adicionales de transporte o distribución. Una operación de 200 DUK-AW significaba no solo avanzar tropas, sino también evacuar a cientos de heridos, toneladas de comida llegar a las posiciones avanzadas
y munición que mantuviera el ritmo del combate. Este ciclo continuo transformó lo que podría haber sido un cruce sangriento en una operación sostenible y cuasi industrializada, permitiendo mantener el avance sin pausas significativas. Los oficiales alemanes, por su parte, permanecieron perplejos. Documentos capturados tras la guerra registran expresiones de confusión y desmoralización. Cruzan ríos y mantienen a las tropas abastecidos y evacuados a los heridos simultáneamente. ¿Cómo es posible? El Dukabe, en este contexto, no solo desafió las expectativas técnicas, sino que destruyó la lógica de mando alemana. La doctrina del tiempo, de la espera, de la concentración de fuerzas en puntos fijos quedó obsoleta. Un río que podría haber proporcionado horas o días de ventaja defensiva, se convirtió en otro terreno más que cruzar rápidamente con vehículos simples, pero numerosos y consistentes. Cada operación de suministro era una demostración del poder industrial aplicado directamente a la guerra de forma invisible, silenciosa pero decisiva. Es importante destacar que la operación no se limitó al suministro o evacuación en un solo punto del Rin. La coordinación entre unidades permitió un flujo continuo de DKWs en múltiples frentes, asegurando que la ofensiva estadounidense no sufriera interrupciones logísticas. Cada vehículo podía realizar múltiples viajes al día, convirtiendo el río en una auténtica autopista de suministros. La eficiencia era tal que las unidades aisladas por terreno difícil o posiciones enemigas aún recibían todo lo necesario para mantener el combate o avanzar. La capacidad de crear estas autopistas flotantes transformó la percepción de la movilidad estratégica en la guerra, demostrando que una logística inteligente podía superar fortificaciones, ríos y la propia resistencia enemiga. La combinación de transporte rápido, evacuación médica y entrega de suministros convirtió al DKW en un vector de moral, no solo para los estadounidenses, sino también en un instrumento psicológico de desmoralización para los alemanes. Los testimonios indican que las unidades alemanas, al observar la regularidad y simplicidad del transporte, comenzaron a cuestionar no solo sus posiciones, sino toda la estrategia que habían preparado tras meses de planificación. La realización de que los estadounidenses no dependían de puentes, ingenieros ni métodos tradicionales para sostener su avanzada, fue un shock que aceleró las rendiciones y retiradas. DKW, por tanto, no era solo logístico, era psicológico. Si has seguido esta narrativa y te das cuenta del genio detrás de esta simplicidad americana, dale like y suscríbete para que podamos seguir desentrañando estas operaciones que cambiaron el curso de la historia. La ironía es que el mismo vehículo que los alemanes descartaron como curiosidad de playa se ha convertido en un hospital, un comedor, un almacén móvil y un factor decisivo para la guerra del Rin. No solo transportaba soldados y suministros, sino también una nueva concepción de cómo podía llevarse a cabo la guerra, rápida, continua y humanizada. Y mientras los aliados mantenían esta eficiencia, la Wehrmacht enfrentaba no solo una derrota física, sino un colapso moral. Los oficiales informaron que unidades enteras se rindieron, no porque hubieran sido atacadas directamente, sino porque la red logística estadounidense hacía inútil cualquier resistencia. El Rin, que debería haber sido un obstáculo, se convirtió en un camino. Lo que antes era un punto de estrangulamiento se ha convertido en un corredor de suministro constante. Cada DKW cruzando el agua era un testimonio de que la industria podía superar la geografía, la tradición y la planificación rígida. Y la siguiente parte del relato mostrará cómo este sistema logístico continuo llevó al completo desmantelamiento de varias divisiones alemanas, convirtiendo el campo de batalla en una red de avance invencible. Décadas después del cruce del Rin, lo que permaneció vívido en la mente de soldados y civiles no fueron los imponentes tanques ni las fortificaciones cuidadosamente planificadas, sino los DKWs, los camiones anfibios que, casi surrealistas, transportaban tropas, suministros y heridos a través del sagrado río alemán como si esas aguas nunca hubieran existido. En reuniones de veteranos, tanto aliados alemanes como excombatientes recuerdan, con una mezcla de asombro y respeto, lo que llamaban simplemente el camión que nadaba. En Lexington, Kentucky, un grupo de antiguos soldados estadounidenses se reunió ante un DKW preservado, señalando las marcas de batalla y diciendo, con una reverencia casi religiosa, que ningún tanque ni cañón habría cambiado el curso de la guerra como
Ese vehículo modesto pero decisivo. Por otro lado, los antiguos defensores alemanes admitieron que, incluso con toda su doctrina, no podrían haber previsto ni luchado contra la presencia inexorable de estos camiones. Algunos confesaron, en entrevistas de posguerra, que el impacto psicológico fue tan profundo como el efecto táctico. Ver a un enemigo ignorar barreras consideradas insuperables erosionaba la fe en la propia estrategia y disolvía la voluntad de resistir. Museos en Europa y Estados Unidos han conservado los DUK-AWs, no como máquinas de guerra tradicionales, sino como testimonio de un enfoque innovador en logística e ingeniería. Las exposiciones explican cómo se produjeron 21.147 de estos vehículos en líneas de montaje estadounidenses, integrando componentes de camiones civiles, permitiendo un mantenimiento y operación rápidos por parte de soldados con formación mínima. Cada unidad llevaba no solo hombres y munición, sino también pruebas vivientes de que la producción en masa, junto con la ingeniosidad pragmática, podía superar fortificaciones ancestrales, tradiciones militares centenarias y expectativas tácticas inimaginables. Los veteranos contaban historias de heridos evacuados en cuestión de minutos, suministros que llegaban cálidos al campo de batalla y observadores de artillería avanzada que se desplazaban de un punto a otro tan fácilmente como los civiles cruzaban calles. Esta explicación enfatiza cómo la guerra moderna dependía no solo de disparos precisos o maniobras audaces, sino de sistemas integrados de apoyo que pudieran aplicarse a escala industrial. El simbolismo del DUK-AW se hizo aún más evidente en las reuniones entre veteranos estadounidenses y antiguos oficiales alemanes. En esos momentos, la conversación convergía inevitablemente en una sorpresa compartida. ¿Cómo has conseguido que esto funcione tan bien?, preguntaron los alemanes, reconociendo que en 72 horas, lo que la Wehrmacht creía imposible, se había logrado con sencillez y eficiencia. Muchos veteranos estadounidenses recuerdan la primera vez que vieron a alemanes rendirse ante posiciones que deberían haberse defendido durante días o semanas, y cómo la presencia constante de DUK-AWs, transportando tropas, munición y suministros, hacía irrelevante cualquier resistencia tradicional. No era solo cantidad o velocidad, era constancia, previsibilidad fiable y la capacidad de convertir obstáculos naturales en carreteras de operación. DUK-AW también se ha consolidado en la memoria colectiva a través de narrativas populares y registros cinematográficos de la época. Las imágenes de soldados desembarcando directamente del vehículo y avanzando por la orilla oriental del Rin suelen ir acompañadas de testimonios de oficiales y civiles que, al ver la escena, comprendieron el inevitable colapso de la resistencia alemana. El aspecto casi surrealista del vehículo, mitad camión, mitad barco, totalmente funcional, lo convirtió en un icono de la ingeniosidad estadounidense, enseñando que una solución pragmática y repetible podía tener un impacto estratégico mucho mayor que cualquier arma sofisticada pero rara. Los comentarios de historiadores militares suelen citar al DUK-AW como ejemplo de cómo la logística, cuando se aplica de forma innovadora e industrial, redefine los límites de la operación militar. Además del impacto físico y psicológico en el campo de batalla, el DUK-AW dejó una huella duradera en las percepciones culturales de la guerra. En memorias, entrevistas y exposiciones, civiles alemanes recordaban haber visto los camiones cruzar el río como si estuvieran en una carretera común, sin necesidad de puentes ni barcazas, entregando alimentos y suministros, incluso a niños y ancianos. La simplicidad funcional contrastaba con la complejidad de la doctrina alemana, creando una narración de sorpresa, admiración e inevitabilidad histórica. Los vehículos no solo cumplieron su función militar, sino que se convirtieron en símbolos de un enfoque industrial y humanitario que, inesperadamente, marcó el fin de la guerra en Europa Occidental. Los veteranos informaron que la presencia de los DUK-AW cambió la percepción del tiempo y el espacio en combate. Un avance que debería haber durado días ocurrió en cuestión de horas. Los suministros llegaron antes de que se sintiera la necesidad. Los heridos recibieron atención médica inmediata en contextos que tradicionalmente habrían supuesto pérdidas significativas. Esta transformación táctica y logística no solo aceleró la victoria aliada, sino que alteró profundamente la forma en que el ejército pensaría sobre los cruces de ríos y las operaciones anfibias en futuras campañas.
DUKW se ha convertido en un referente histórico de cómo la innovación aplicada a gran escala y con pragmatismo puede derribar barreras mentales y físicas, redefiniendo la guerra en términos de posibilidades, no de limitaciones. La memoria colectiva también enfatiza el contraste entre lo que se esperaba y lo que ocurrió. Funcionarios alemanes admitieron en testimonios posteriores que habían subestimado completamente la capacidad estadounidense para producir, organizar y utilizar en masa vehículos anfibios. Habían observado a los DUKW en operaciones anteriores, en Sicilia, Salerno y Normandía, pero los descartaron como curiosidades irrelevantes para la guerra continental. Cuando estas mismas máquinas aparecieron en gran número en el Rin, la sorpresa fue absoluta. El colapso psicológico de las unidades alemanas, que habían estado esperando cruces convencionales y puntos de estrangulamiento controlables, se aceleró por el uso sistemático de estos vehículos. La lección, tanto para veteranos como para historiadores, fue clara. No subestimes la simplicidad cuando se multiplica por escala industrial. En museos, exposiciones permanentes y registros de memoria, el DUKW suele ir acompañado de diarios de soldados y oficiales de ambos bandos, que evidencian el efecto humano y emocional de la operación. Los soldados estadounidenses relataron la sensación de cruzar el río con total control, mientras que los alemanes relataron el impacto de ver tropas aparecer a kilómetros de las orillas sin ninguna preparación de ingeniería ni uso de puentes. Estos relatos refuerzan que, además de la superioridad tecnológica y logística, el cruce del Rin representó una victoria estratégica sobre la percepción y expectativa del enemigo. Era una operación que simultáneamente enseñaba sobre ingeniería, producción en masa y psicología de la guerra. El legado humano de la DUKW también perdura en forma de honores a veteranos, exposiciones de vehículos preservados y estudios académicos que analizan su eficacia. Cada vehículo que ha sobrevivido al tiempo es testimonio de un enfoque que ha combinado pragmatismo, repetibilidad y escala industrial para superar tradiciones militares y barreras naturales. El DUKW, que comenzó como una solución improvisada a un problema de bancos de arena en Massachusetts, se ha convertido en un símbolo de la supremacía logística estadounidense y de la incapacidad de Alemania para adaptarse rápidamente a soluciones innovadoras. Sigue siendo recordado no solo como una máquina de guerra, sino como un agente de cambio en la historia militar. Y mientras el mundo moderno revisita estos eventos, los DUKWs conservados en museos y memoriales sirven como recordatorio de que la guerra puede ganarse no solo con potencia de fuego o planificación táctica, sino con ingenio aplicado, velocidad de producción y visión estratégica. Cada soldado que cruzó el Rin en uno de estos vehículos y cada comandante que vio salir a su enemigo de las aguas registraron, en sus recuerdos, el impacto transformador de estos camiones. La siguiente parte del relato profundizará en el efecto de esta supremacía logística en el colapso final de la defensa alemana, demostrando cómo una línea de producción bien ejecutada puede, en pocas horas, redefinir el destino de ejércitos enteros y sellar el fin de una guerra. El 23 de marzo de 1945, mientras las sombras de la noche se extendían sobre las orillas occidentales del Rin, los soldados aliados se preparaban para un cruce que, en la imaginación de muchos, sería un regreso a Normandía. Ansiedad, expectativa de muerte y la certeza de enfrentarse a un fuego enemigo concentrado. Cada compañía, cada batallón, llevaba en sus uniformes el peso de experiencias pasadas, años de guerra en los que los ríos se convirtieron en cementerios improvisados, y cada cruce suponía una prueba de valor y resistencia. Estudiaban mapas, revisaban planes de ataque, imaginaban puentes bajo fuego y barcazas vulnerables. Pero esa noche, lo que les esperaba no era solo un desafío de combate, sino una revolución silenciosa, construida en fábricas lejos de Detroit, Michigan, mucho antes de que ningún soldado pisara suelo alemán. El miedo se convirtió en desconcierto cuando los primeros DUKWs aparecieron en el agua, flotando como entidades imposibles pero perfectamente funcionales, liderando hombres, armas, suministros y esperanza sobre lo que se suponía que era un obstáculo mortal. La experiencia fue surrealista, vehículos anfibios navegando el Rin con precisión, ignorando corrientes rápidas y fuego enemigo,
convirtiendo lo que debería haber sido una masacre en un movimiento coordinado y eficiente. El contraste entre el terror esperado y la solución inesperada creó un profundo efecto psicológico, no solo en los soldados que cruzaron, sino en los defensores alemanes, que observaron impotentes cómo el río sagrado era ignorado. Cada DUKW era la prueba viviente de que la guerra moderna no se gana solo con valentía, entrenamiento o táctica. Se gana con ingenio industrial aplicado con propósito, con producción en masa diseñada para superar la geografía, tradición y doctrina enemigas. Quienes se habían preparado para morir encontraron una herramienta de vida, una promesa de supervivencia y avance, y comprendieron que el poder decisivo de la guerra residía ahora en las fábricas y líneas de montaje, no en las trincheras ni en los campos de batalla. Esta reflexión filosófica revela que la innovación estadounidense no solo salvó vidas, sino que reescribió la lógica de la guerra. Cada soldado transportado, cada tonelada de suministros entregada, cada herido evacuado, era un testimonio de la fe industrial, de la capacidad de transformar una idea simple en un instrumento de victoria. El DUKW se convirtió en un símbolo de una era en la que la producción en masa podía alterar el destino de ejércitos y naciones, demostrando que el futuro de la guerra no se decidiría por balas, sino por la ingeniosidad humana aplicada a gran escala. Y mientras los aliados avanzaban con esta eficiencia silenciosa, la siguiente parte revelará cómo esta supremacía industrial se tradujo en el colapso total de las defensas alemanas, acelerando el fin del Tercer Reich y cambiando para siempre el curso de la campaña en el Rin. Incluso antes de que la primera bala cruzara el Rin, la guerra ya se estaba decidiendo en fábricas y laboratorios estadounidenses. La DUKW, en su apariencia sencilla, era la encarnación de una filosofía estratégica que anticipaba necesidades y resolvía problemas antes de que se volvieran críticos en el campo de batalla. Mientras la Wehrmacht estudiaba mapas, fortificaciones y líneas defensivas, los ingenieros estadounidenses diseñaban vehículos capaces de cruzar ríos, transportar tropas y suministros, evacuar heridos y mantener un ritmo constante de la ofensiva. La verdadera ventaja no solo estaba en el número de DUKW producidos, 21.147 unidades listas para operar en menos de 3 años, sino en la visión de que la planificación, la innovación y la producción podían hacer obsoleta cualquier doctrina tradicional. Los oficiales alemanes, al revisar sus informes de posguerra, confesaron su incredulidad. Habían observado a los DUKW en operaciones anteriores, descartándolos como curiosidades, pero nunca imaginaron que pudieran emplearse en masa, sosteniendo un cruce completo y sosteniendo la ofensiva posterior. Cada punto de cruce esperado, cada punto de estrangulamiento preparado, se ha vuelto irrelevante. La guerra, en la práctica, ya se había ganado incluso antes de que comenzara el cruce. Esta lección trasciende el contexto militar. Muestra que la anticipación, la creatividad aplicada de forma pragmática y la inversión en capacidad pueden cambiar el curso de cualquier desafío. DUKW se ha convertido en un símbolo de cómo resolver problemas complejos con soluciones simples, repetibles y fiables, puede reducir riesgos, salvar vidas y producir resultados exponenciales. El cruce del Rin no solo fue una victoria táctica, sino una demostración de que la planificación industrial y la innovación aplicada tienen un valor estratégico que va mucho más allá del campo de batalla, enseñando que el triunfo comienza donde pocos miran, en preparación, creatividad y el valor de pensar de forma diferente. Y a medida que los aliados avanzaban, ignorando barreras que la Wehrmacht consideraba insuperables, la siguiente y última parte del relato revelará la síntesis definitiva de esta revolución. Cómo un simple camión anfibio cambió para siempre la lógica de la guerra, la percepción del enemigo y la memoria colectiva de la victoria aliada. Cuando los últimos DUKW emergieron de las aguas del Rin, transportando no solo soldados sino toda la lógica de una guerra reinventada, quedó claro que el colapso alemán no solo había sido militar, sino ideológico. Oficiales que habían pasado años perfeccionando manuales, estudiando ríos, construyendo fortificaciones y contraataques meticulosos, observaban incrédulos cómo sus suposiciones se desmoronaban ante camiones que flotaban como si la geografía y la doctrina nunca hubieran existido. El Rin, una barrera legendaria que había resistido siglos de invasores, fue ignorado, no conquistado,
y con él la arrogancia de un ejército que creía en la habilidad, la disciplina y la artesanía. La lección universal que queda de este cruce es clara. En la guerra, como en la vida, la capacidad, la innovación y la preparación anticipada pueden superar cualquier obstáculo tradicional, y el volumen funcional supera solo la excelencia. La producción en masa estadounidense, aplicada inteligentemente, hizo inevitable lo imposible, convirtiendo la logística en un arma estratégica y demostrando que la victoria se construye mucho antes del combate, como resumió con ironía el general alemán von Rundert, capturado y reflexionando sobre la derrota. Fuimos derrotados por camiones que nadaban, y nunca los vimos como una amenaza real. Si te sorprendió esta historia y valoras la investigación y la búsqueda de la verdad histórica, disfruta del vídeo, suscríbete al canal, comenta los datos más impactantes que hayas descubierto y activa la campana para no perderte el siguiente hecho histórico devastador. Y no te vayas todavía, escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble y descubre cómo otra operación aparentemente improbable redefinió el curso de la guerra y cambió para siempre la percepción del enemigo.